Bien, compartiremos palabra del Señor, que es parte de lo que hemos venido edificando. Por una razón que solo Dios sabe, cada cierto tiempo entramos en series, mensajes seriales. No es lo que yo persigo, pero cuando entramos y compartimos un tema, Dios no me permite moverme, sino que siga añadiendo, y eso al final se transforma en una serie. No es que uno como líder se siente predispuesto a decir, haré una serie de esto. Pero sí hemos aprendido algo, que la repetición constante del mensaje provoca mayor entendimiento. Por eso Pablo decía, para mí no es gravoso repetirlo y para ustedes es provechoso. Nunca deseche una palabra por más que la haya oído. Muchos decimos, yo sé mucho de la fe, pero cuando el Espíritu nos permite ir más profundo en esta palabra de fe, nos damos cuenta que solo teníamos un entendimiento primario, un entendimiento básico. Por eso, el Apocalipsis, cuando es descrito como el libro de Apocalipsis, habla del libro de la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es un libro que revela a Cristo, que da a conocer a Cristo, que quita los velos para ver a Cristo. Más allá de todo lo que esta palabra tenga como revelación de los últimos tiempos, nosotros debemos encontrar en el Apocalipsis al Cristo de la gloria, al Hijo, al ungido de nuestro Padre y Dios. ¿Me entiende? Por eso le digo, es de necios desechar una palabra por decirla sabida. La Escritura nos enseña, Jesucristo lo dijo, si a un niño es puesto por delante, a él oí. Así que tomemos este mensaje como niños, con un corazón manso y un espíritu abierto. Amén. Bien. Amén. Hemos estado hablando acerca de Hebreos 11:1 como un inicio del mensaje que vamos a compartir. Es el inicio. Como tarea complementaria, hemos pedido que cada uno de ustedes lea Hebreos 11, lea Hebreos 12, que es donde constantemente el escritor nos está expresando, nos está dando a conocer la fe. Y voy a comenzar con Hebreos 11:1, que declara lo siguiente, y es los 3 versos que hemos estado transitando todo este tiempo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mire lo poderoso que declara el escritor. De modo que todo lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. El escritor nos está declarando que la fe que le ha sido revelada le permite entender que todas las cosas creadas fueron al sonido de una voz. No fue ni el Big Bang, no fue la evolución, no fue que usted viene del mono, fue una palabra del Señor que llamó toda existencia y las cosas fueron creadas. ¿Ok? Eso es lo que nos declara el escritor al entender desde la fe la creación. Desde la fe, todas las cosas tienen un entendimiento muy diferente. Hasta ahora hemos hablado de la fe como algo que se manifiesta internamente y que se expresa externamente. Por lo mismo, quiero partir de donde dejamos el domingo pasado,
que era de Santiago capítulo 2, verso 17. Santiago capítulo 2, verso 17 declara lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Ven? Hemos estado hablando de la fe práctica. Hemos estado hablando de la fe que tiene una característica muy especial, muy sobrenatural, muy extraordinaria. ¿Cuál es una de las características de esta fe? Es que, según Hebreos, esta fe nace en Cristo porque es el autor, pero también se perfecciona en Cristo porque Él es el consumador. La Escritura nos declara que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, nuestra fe comienza en Cristo, Él es la fe y ella es perfeccionada por Cristo mismo en nosotros. Por eso, durante este tiempo hemos estado limpiando un poco lo que decíamos entender por fe. Muchas veces declaramos tener fe y eso tiene que ver con creer, eso tiene que ver muchas veces con sistemas de creencia, pero no es fe. Por eso hoy esta palabra nos permite ver más exactamente. Fe no es lo que yo hago en el alma para creer, ni los libros que leo para tener mayor fe. Fe es lo que ella misma, producto de la nueva naturaleza, genera en nosotros. ¿Qué es lo que genera? La fe en nosotros genera convicción, genera certeza. No es solamente un buen deseo sobre algo. Tengo fe porque necesito algo. No, la fe provocará en nosotros certeza y convicción. Por eso no es algo que nazca en el alma. El alma debe creer, pero la fe es la que provoca certeza en mi espíritu y es ella la que ordena a nuestra alma. La Biblia nos declara que el justo vive y vivirá por medio de la fe. No dice que el justo vivirá por creer solamente. Dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe, con un entendimiento que hoy tenemos, la fe es Cristo mismo operando en nosotros. Y se lo voy a explicar. Todos los asuntos de Dios, todo lo espiritual, dice la palabra que el Padre lo reunió en Cristo. Todo. Si yo tuviera que tener fe de hombre, es que yo tengo que completar algo que Cristo no hizo. Pero Cristo ya lo hizo. Por eso Pablo decía, y lo que ahora vivo, no lo vivo en mis fuerzas, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, esta fe provoca en mí la certeza, pero esta palabra certeza es sustancia. Y de esto quiero un poquito profundizar. La fe es la sustancia de Dios actuando en nuestro interior. Mire, esta certeza que tenemos por medio de la fe es una sustancia que está en nuestro interior. Y esta sustancia en nosotros operando es la que genera la convicción. Esta convicción que se genera en el espíritu del hombre es la que notifica a nuestra alma y por eso nuestra alma puede estar quieta. ¿Cómo es esto? Recuerde, todo el relacionamiento que tenemos con Dios hoy es espiritual. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, el desarrollo de la fe en ti y en mí es producto de la unidad en el espíritu que tenemos con el Señor. ¿Ok? Esa fe que afecta a mi espíritu
notifica mi alma de esta convicción. Por eso el salmista David le decía, alma mía, espera en el Señor. Alma mía, no tienes por qué abatirte. Alma mía, no desfallezcas. Alma mía, bendice al Señor. O sea, la fe, la convicción que tenía David le permitía pastorear correctamente su alma. ¿Me entiende? La fe no es solamente para creer algo positivo, sino que la fe también ordena mis pasos. Mire, la vida de fe no es solo un conjunto de definiciones. Si volvemos a preguntar qué es fe, mucha gente va a buscar el diccionario o no quiere buscar en la teología qué es fe. Pero la Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír, palabra de Dios. O sea, más allá que todo lo que yo pueda investigar de la fe, es lo que Dios me está hablando, y eso provocará aumento de fe en mí. Por eso se nos hace urgente. ¿Qué se nos hace urgente? Reformar esto. Porque tenemos demasiadas definiciones. Hay muchas definiciones. Es más, a menudo vemos en internet foros, discusiones acerca del diezmo. Y el diezmo es del antiguo pacto, el diezmo es del nuevo pacto, el diezmo ya cesó, el diezmo no cesó, el diezmo hay que dárselo aquí, el diezmo hay que dar... Mire, toda esa clase de discusiones simplemente buscan un entendimiento de hombre para justificar si das o no das una ofrenda. Pero para alguien que tiene la convicción de fe, por favor entienda esto, el que tiene la convicción no necesitará ningún estudio bíblico, porque la convicción en él generará generosidad. Y no darán porque están pidiendo o porque no están pidiendo. Darán porque es su naturaleza. ¿Se da cuenta? Con los tatuajes, y los tatuajes son de Dios, los tatuajes son del diablo. Amado, ¿qué te dice el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu le habla a tu ser acerca de tu cuerpo? ¿Que acaso, más allá de entrar en discusiones, no será más importante ir a la fuente y nutrirte de la fuente, y que la fuente te enseñe todo lo que debemos de hacer? Por eso le digo, hay excesiva definiciones, pero nos falta la vida del Espíritu. Hay mucha información en medio de nuestras congregaciones, demasiada información, pero falta entendimiento. Y el entendimiento, según lo que hemos estudiado durante este tiempo, no es algo que vendrá a mí solo leyendo libros. El entendimiento viene a nosotros por medio de la fe. Cuando nosotros leemos Hebreos 11, parece algo imposible de lograr. Pareciera que ese capítulo entero acerca de cómo estos hombres vivieron por medio de la fe, a nosotros se nos hace imposible. Pastor, se me hace imposible salir de mi tierra y mi parentela. Pastor, se me hace imposible enfrentar el juicio, la persecución. Porque hoy usted no sabe, pastor, en lo que estamos y este tiempo es tan difícil. Amado, esto no tiene que ver ni con el tiempo, ni con la contingencia, ni con los años. Esto tiene que ver con la fe que estamos enfrentando estos tiempos. Quiero explicarles algo.
sobre el tiempo que estamos viviendo hoy, usted tiene que tener un entendimiento espiritual. No puede ser tan inocente frente a lo que estamos viendo en el mundo entero. Y quiero ayudarles a ver. Nos confinaron durante casi un año y todavía seguimos encerrados en algunos lugares. Por un virus que es una pandemia. ¿Sí? Todo lo entendemos. Y que ha muerto mucha gente. Y nos encierran en nuestros hogares de tal manera que no podamos tener vida de comunidad. Y ahora que muchos de nosotros pensábamos que la vacuna venía a solucionar todo esto, aparece otra cepa. Aparece una variante del primer corona. ¿Y qué está sucediendo? Que ahora nos gobiernan en base al temor. Hoy día nos están gobernando y están jugando desde un computador. Si tú puedes salir, no puedes salir. Entiendo todo lo que debemos cuidarnos. Todo lo que usted puede hacer respetuosamente por usted y por el medio, hágalo. Hágalo. Pero algo quiero decir. Tenga entendimiento de qué está pasando. Tenga entendimiento de que se está preparando un gobierno mundial. Tenga entendimiento de que aquí están gobernando gente sin temor de Dios. Tenga entendimiento, por favor. Tengo que preparar por medio de estos mensajes a una generación que pueda soportar y pasar por la persecución, que pueda vivir por fe en medio de las aflicciones, que cuando tenga que enfrentar la pérdida de un ser querido, que cuando tenga que enfrentar las crisis económicas, aprenda a depender de Cristo el Señor. Y eso se hace por medio de la fe. Durante este tiempo, muchos volvieron atrás. Durante este tiempo se despertaron crisis de la mente como nunca antes, en base al temor, en base a que están jugando con tu mente, y el que ejerza control sobre la mente generará esclavitud. Por eso, nosotros hoy día debemos vivir por la fe y entender por medio de la fe. Quiero seguir adelante. No es pensar positivo. Ese pensar positivo ha generado muchos malos entendidos. Mire lo que dice Santiago. Santiago en un minuto parece que se contrapone con lo que dice Pablo y con lo que dice el escritor a los hebreos. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La traducción viviente dice, perdón, tengo alergia. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Y aquí como que se genera ese choque entre lo que declara el apóstol Pablo en que somos salvos por medio de la gracia, que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, y ahora aparece Santiago diciendo la fe no es suficiente. De hecho, este capítulo, para los que estudian la Escritura, este capítulo fue duramente criticado por Martín Lutero. De hecho, él no quiso incorporar este capítulo, porque este capítulo se contrapone a lo que Pablo está diciendo, y Martín Lutero abrazó esto de decir, el justo por fe vivirá y nada más que por fe. Pero como nosotros tenemos un entendimiento de más de 1500 años después de la reforma de Lutero, debemos entender lo siguiente. La Escritura nunca se contrapone. La Escritura es complementaria. Entonces, lo que está diciendo Pablo en Romanos cuando dice que el justo por la fe vivirá, no es contrario a lo que dice Santiago, que dice que la fe sin obra es muerta. Lo que está diciendo este texto es que la fe en nosotros generará una obra. La fe es interna
pero se manifiesta externamente. ¿Se da cuenta? Es un complemento, no es algo contrario. Entonces, con un entendimiento más claro podemos ver que este mensaje viene a aportar a nuestra vida. ¿Por qué aporta a nuestra vida? Amados, porque el justo vive por la fe y todos decimos amén. Vivimos por medio de la fe. La fe es Cristo, entonces tenemos nueva vida. Pero esa nueva vida, esa fe que dice el apóstol, no es estática. No es estática. La fe es dinámica. La fe genera vida. La fe da mucho fruto. La fe no es una creencia basada en el hombre, antropocéntrica. Antropocéntrica. No es basada en el hombre. Porque esta fe basada en el hombre hace que un Dios sea mi servidor. Porque la fe está basada en el hombre, entonces Dios es decimos en Chile, mi junior. En Chile podríamos decir, Dios es mi esclavo, Dios me sirve a mí. Es una fe basada en el hombre. Esto es un error, amados. Cuando usted ve la vida de fe de los hombres, la vida de fe los llevaba a obedecer a Dios. Imagínense, vamos a hablar del mismo Abraham que hablábamos hace unos días. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Abraham salió, Abraham obedeció. Abraham no hizo preguntas. Y hoy recibimos una palabra de este calibre y nosotros le pedimos a Dios cientos de confirmaciones. Abraham, dame a tu hijo Isaac, sacrifícalo en el monte. Abraham tomó al niño y subió 3 días de camino. Si hoy nos pidiera algo así, ¿usted cree que lo haríamos? ¿Usted cree que obedeceríamos tan prontamente como lo hizo este hombre? A los hombres de este siglo les conviene tener un Dios que sustente sus sueños. Por eso encontramos en internet tanto mensaje basado en el hombre y no en Dios. ¿Para qué es la fe? ¿Para qué es esta fe práctica? Para vivir a Cristo en nosotros. La fe que está hablando Santiago es una fe que genera vida. Es una fe visible y experiencial. La debes experimentar. Es visible, amado. Santiago dice, muéstrame tu fe, pero también muéstrame tus obras. Yo hago esta misma confrontación a nuestra casa. Tú dices tener fe. Dime dónde están tus obras. Tú dices tener fe, muéstrame tus obras. Porque la fe sin obra es muerta. Muéstranos tus obras. Fuimos llamados a buenas obras. Si la fe con la cual ha sido ministrado toda esta semana no está dando obras en nosotros, simplemente es un sistema de creencias más. Es igual que creer en la Pachamama, y es lo mismo que creer en la hoja de ruda, y es lo mismo que creer en echarse sal aquí en los hombros para que nos vaya bien, y todas esas cosas que los hombres han levantado. Pero la fe genera vida. O sea, la fe se manifiesta. Y es eso lo que Santiago está confrontando. La palabra nos dice, la fe es para amar al prójimo.
Por favor, si tú tienes fe, vas a amar al prójimo. La fe no es solo para pedir por nosotros, es para manifestarla a otros. Yo quiero preguntar en esta tarde, ¿tenemos fe en su palabra? ¿Hemos depositado nuestra fe en lo que el Padre habla? ¿Tenemos la convicción que su palabra nos gobierna? Porque hay una respuesta. Si usted me dice, sí creo en la palabra de Dios, entonces yo le voy a preguntar, ¿por qué no estás predicando? Si tengo fe en la palabra de Dios, entonces dime, en esta semana, ¿a cuántos le predicaste? ¿A cuántos le anunciaste este evangelio de la salvación? ¿Tú dices tener fe? Muéstranos tus obras. ¿Quién dijo que predicar es solo responsabilidad del pastor o del evangelista? ¿Quién nos metió esas ideas erradas en la cabeza? La iglesia fue llamada a predicar el evangelio. La iglesia fue llamada a vivir esta fe. Pero tomamos cada palabra del día domingo para vivirla solo yo, solo mi familia. Si tú crees que Dios es sanador, ¿por qué no lo estás anunciando? Si tú crees que Dios perdona, justifica y hace de todos nosotros una nueva criatura, ¿por qué no estás predicando? Si tú dices tener fe, ¿por qué te conformas con reuniones dominicales y no expresas a Cristo en todos tus días? Lo que Santiago le está haciendo a la iglesia, le está haciendo un llamado de atención. Le está diciendo, no sean hipócritas. Están hablando de una fe que no practican. Lo que el Señor nos está llamando en este tiempo no es solamente tener fe para recibir algo. Nos está llamando a vivir por esta fe y practicar lo que recibimos domingos, miércoles, lo que recibimos en nuestros devocionales diarios, lo que recibes cada palabra. Nos está llamando a practicar la palabra. Amados, no podemos seguir como generación viviendo con puras excusas. Ay, pastor, ore usted, porque a usted Dios lo oye. ¿De dónde salió eso? Ay, es que no puedo con esta debilidad y no sabe usted. Amado, yo me enseñó una palabra y la abracé. No somos víctimas. No somos víctimas. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La fe en nosotros genera una vida. Tú puedes vencer las tentaciones por medio de la fe. Pero es más fácil estarse excusando. Es más fácil oír, pastores, que yo no sé hablar. Por favor, lo que no quieres es predicar, porque hablar, todos sabemos hablar. Y hablamos de corrido cuando algún tema nos apasiona. Amado, por la fe debemos tener un correcto y sano entendimiento. Entender que esta fe es para ser gobernado por la verdad. El camino de fe es lo siguiente: es que cada día la verdad que es Cristo se haga más realidad en ti y en mí. Un hombre y una mujer de fe es aquel que llega a vivir, a expresar en todo a Cristo.
Es aquel hombre de fe que ve a un paralítico y siente compasión. Que ve a un enfermo y siente compasión. Que ve a un gay, a un homosexual y siente compasión porque sabe cuál será el fin de ellos. Cuesta en estos tiempos que la iglesia manifieste el corazón de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué no tenemos compasión con los que están sufriendo? Amado, fe para pedir en algún problema que tengamos, todos tenemos. Todos. Al momento de la aflicción, todos oramos y echamos a andar la fe. Pero fe para expresar amor, fe para tenderle la mano a tu prójimo, fe para contener al débil, fe para renunciar al pecado, fe para cortar todo aquello que te está distrayendo, fe para vivir para Dios y sin excusa, fe para darle a Dios lo que corresponde, tu tiempo, tu vida, tu energía. Para eso no hay fe. Para eso no. Amados, la fe es para vivir a Cristo y eso es lo que está confrontando Santiago. ¿Cómo podemos ser tan doble discurso? Le dice. Si dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Entonces, el aumento de fe se nos hace imprescindible. Si tú quieres crecer en Cristo, estás pidiendo bien, aumenta mi fe para vivir a tu manera, para expresarte en todo, que la fe me gobierne, que esa sustancia me lleve a ver las cosas eternas, que esa sustancia me lleve a ver la vida desde Cristo. La fe es viva. Por eso es la vida de la fe. El justo por la fe vivirá. Si tú dices que tienes fe y has estado estático durante muchos años, quiero decirte que te estás engañando. Por ejemplo, la vida de la fe es para vivirla. No es simplemente para declararla. No es simplemente para definirla. La fe que hoy tenemos es Cristo. Y esa fe hay que vivirla a plenitud, porque Cristo es el diseño de nuestros días. No nos conformamos con ser igual al pastor, con ser igual al evangelista, con ser igual al que sale en televisión. El diseño para nuestros días es ser la imagen, la semejanza y dar la medida de Cristo. La pregunta es, ¿la fe que tengo afecta mi vida cotidiana? ¿La fe que tengo afecta mi vida cotidiana? Porque una de las definiciones que le hablaba el día domingo es que fe también es un conjunto de creencias, una doctrina, es una manera de conducirme. Ahora, ¿esta fe que tú dices tener afecta tu vida cotidiana? ¿O esta fe es solo para los miércoles y domingos? Si la fe que tienes o que la fe que decimos tener no afecta mi vida cotidiana, entonces no es fe. Siempre me recuerdo una experiencia con un familiar, no lo voy a decir porque puede estar conectado, de repente se conecta. Y este familiar tenía una boca bien suelta. Muchas groserías, pero vino el terremoto en Chile del año 1985 y era impresionante ver cómo clamaba a Dios y cómo le pedía a Dios misericordia. Y yo decía, esta es la misma persona que tiene una boca bien sucia. En mi cabeza no me caía esa idea.
No me cabía esa idea, tengo esa palabra que mejorar. No podía entender que una persona con un labio tan sucio hablara tan bien de Dios y orara tan bien a Dios. Amados, si tú dices tener fe, tu lenguaje cambiará. Si tú dices tener fe, tus acciones frente a la adversidad cambiarán. Si tú dices tener fe, cuando vienen situaciones adversas a tu vida, lo que saldrá serán palabras de vida. Amados, al ir cerrando el tema de hoy, quiero decirte que las emociones deben inclinarse a las convicciones. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El problema es que a veces las convicciones se rinden ante las emociones. Y yo hablo a aquellos que hoy día están en conflictos en la mente. Aquellos que permitieron que su alma empezara a gobernar asuntos que no le corresponden. A ustedes les hablo. Estás viviendo por fe, por las convicciones que genera la vida de Cristo en ti, o estás dejándote llevar por las emociones que te juegan malas pasadas, que te llevan a lugares que no corresponden. Es tiempo de decidir. Es tiempo de ser radical. Puede ser que por estar desviado, el precio a pagar sea muerte eterna. Y eso debemos hacernos responsables. Si mi fe no afecta mi vida cotidiana, amados, no es fe. No es fe. Si mi fe no afecta mi relacionamiento con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, si mi fe no afecta mi relacionamiento con las autoridades, con mi jefe, si mi fe no afecta mi relacionamiento con quienes nos presiden, si mi fe no afecta mi relacionamiento con las policías, con las enfermeras, con todos los sistemas, si mi fe no afecta mi relacionamiento horizontal, amado mío, tenemos una pésima relación vertical. La fe, como dice Santiago, la fe, si no tiene obras, es una fe muerta. Por eso en este día quería compartirle de esta vida de fe. Esta es la tercera parte de la vida de fe. La vida de fe es una vida activa. Traerá consigo declaraciones del reino. Amén. Traerá consigo declaraciones de convicciones. Amén. Y activa tu lengua, activa tu entendimiento y habla correctamente sobre los asuntos que te toque enfrentar. Pero la fe es vivir a Cristo. El Señor declaró: mis palabras son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Por favor, afirmemos esto. Son espíritu. No son solo logos, no son solo letras. Son espíritu que vivifican al hombre, que lo llenan de vida. Pero también son vida para expresarla, para vivirla. Si tú dices tener fe y no se está expresando en una vida, lo que tú tienes es una creencia. Pero la fe genera vida. La fe dará a conocer a Cristo. Y vuelvo a repetir esta pregunta. ¿A cuántos les has predicado en lo que va del año? ¿A cuántos les has hablado de esta verdad eterna que es Cristo? ¿Por cuántos enfermos has orado en fe, rogando al Señor una palabra sobre sus vidas, rogando al Señor misericordia sobre su vida? ¿Por cuántos durante este tiempo has sentido compasión? Es que yo vivo una vida de fe encerrado en un local. Amado,
ya no tenemos local, ya no nos podemos encerrar a cantar coritos adentro de un local. Imagínense los hombres del primer siglo, la iglesia perseguida, la iglesia que fue destrozada por el Imperio Romano. Ellos vivían por fe. Y aunque le costara su vida, ellos anunciaban el Evangelio. Y hoy la iglesia contemporánea dice que predique el pastor. Y hay otros lugares donde dice, para eso ofrendamos, para eso diezmamos. Así que el pastor que haga su trabajo. Amados, eso no es entender la vida de fe. La vida de fe es que todos nosotros corporativamente colaboramos con el propósito eterno. Puede ser que algún día estemos en estrechez y en escasez. Puede ser que algún día la enfermedad, producto de la soberanía de Dios, venga a dormir a nuestras casas. Puede ser que malas noticias vengan y un día te despidan de tu trabajo. Puede ser que a tu alrededor, por la voluntad de Dios y soberanía con la cual Él gobierna todo, un ser querido nuestro parta a su presencia. Todo eso puede ser. Pero la fe seguirá gobernando en nuestro interior porque es una convicción de la cual hoy estamos presos. Amados, como dice Santiago, tú dices tener fe, muéstrame tus obras. Tú dices que eres hombre y mujer de fe, muéstranos tus obras. Muéstranos tus obras. Muéstranos cuánto crees en esta palabra. Porque sabes, la fe sin obra es muerta.